Hay una etapa espiritual de la que casi nadie habla, pero que muchos viven en silencio. No es rebeldía. No es incredulidad. No es alejamiento total de Dios. Es ese momento extraño donde la fe sigue ahí, intacta, pero la motivación desaparece. Sigues creyendo, sigues afirmando que Dios es real, sigues sabiendo que Él existe, pero ya no sientes el mismo impulso de orar, de leer, de buscar, de insistir. No hay entusiasmo, no hay fuerza, no hay fuego. Solo una fe cansada que permanece, aunque no entiende por qué se siente tan vacía. Esta etapa suele generar culpa. La persona se pregunta qué hizo mal, en qué falló, porque ya no siente lo que antes sentía. Comienza a compararse con su pasado, con otros creyentes, con momentos donde la fe parecía viva y activa. Y en ese proceso, muchos llegan a una conclusión equivocada, creen que están perdiendo la fe, cuando en realidad están entrando en una fase distinta de ella. La Biblia muestra que perder la motivación espiritual no es lo mismo que perder la fe. Hay hombres y mujeres que siguieron creyendo aun cuando sus fuerzas se agotaron. Elías, después de uno de los momentos más poderosos de su vida espiritual, deseó morir. No porque dejara de creer en Dios, sino porque ya no tenía fuerzas internas para seguir. David siguió confiando en Dios mientras escribía palabras llenas de cansancio, confusión y silencio. Job no negó a Dios, pero cuestionó profundamente desde el dolor y la fatiga del alma. La fe no siempre se manifiesta como entusiasmo. A veces se manifiesta simplemente como permanencia. Como quedarse cuando ya no hay emoción. Como no irse cuando ya no hay respuestas claras. Y esa forma de fe, aunque silenciosa, es profundamente bíblica. Hay temporadas donde Dios no alimenta la emoción, sino la resistencia. Porque la motivación espiritual, cuando depende solo de sentir, es frágil. Pero la fe que permanece sin sentir se vuelve más profunda, más real, menos superficial. En esas etapas, Dios no busca que la persona haga más, sino que aprenda a estar. A permanecer. A no huir solo porque el alma está cansada. Muchos abandonan procesos espirituales no porque dejaron de creer, sino porque confundieron sequedad con abandono divino. Pero la Biblia revela que Dios sigue presente incluso cuando no se siente presente. Y que hay silencios que no significan distancia, sino transformación interna. Perder la motivación espiritual puede ser el resultado de desgaste emocional, de expectativas no cumplidas, de oraciones no respondidas, de batallas prolongadas. Y Dios no ignora a ese cansancio. Él no exige fuego cuando el alma está agotada. Él entiende que incluso la fe necesita descanso. Hay algo profundamente humano en seguir creyendo aun cuando no hay ganas. En levantarse sin fuerza espiritual, pero sin renunciar. En continuar caminando aunque el corazón no sienta lo mismo que antes. Esa fe, aunque débil en apariencia, es fuerte en esencia. Porque no depende del ánimo, sino de la convicción. Tal vez hoy alguien sigue creyendo, pero ya no siente motivación. Ora menos, lee menos, se esfuerza menos. Y cree que eso lo está alejando de Dios. Pero la Biblia muestra que Dios no se aleja cuando el alma se cansa. Al contrario, muchas veces se acerca más, aunque lo haga en silencio. Porque esta etapa no es el final de la fe, sino una transición. Una donde la fe deja de ser impulsada por emoción y comienza a ser sostenida por profundidad. En esta etapa, muchas personas intentan forzarse a sentir lo que ya no sienten. Se obligan a orar más, a leer más, a hacer más, creyendo que la motivación regresará por insistencia. Pero la Biblia no muestra a un Dios que empuja cuando el alma está agotada, sino a un Dios que sostiene cuando las fuerzas se acaban. Hay momentos en los que el silencio interior no se rompe con más actividad espiritual, sino con honestidad delante de Dios. La falta de motivación espiritual no siempre es señal de retroceso, a veces es señal de saturación. Saturación de expectativas, de presión religiosa, de intentar sostener una imagen de fortaleza espiritual que por dentro ya no existe. Y cuando esa imagen se rompe, aparece el cansancio real. Dios no se sorprende por ese cansancio. Él lo ve venir. Él lo entiende. Y muchas veces lo permite para que la relación deje de basarse en el rendimiento y comience a basarse en la verdad. La Biblia revela que hay temporadas donde Dios permite que el fuego visible se apague para probar si la fe depende de la llama o del altar. Cuando la motivación se va,
queda al descubierto que sostiene realmente la relación con Dios. Si lo que sostenía era la emoción, la fe se derrumba. Pero si lo que sostiene es la convicción profunda, la fe permanece, aunque sea en silencio. Muchos de los salmos más profundos no nacieron en momentos de entusiasmo, sino en momentos de sequedad. Palabras escritas sin fuerza, sin respuestas inmediatas, sin sensación de cercanía. Y aún así, esas palabras siguen siendo fe. Una fe cruda, honesta, sin adornos. Porque Dios no necesita que la fe siempre sea intensa, necesita que sea real. Hay una diferencia entre perder la motivación espiritual y perder el rumbo. Hay un momento en esta etapa donde la persona deja de luchar contra la falta de motivación y simplemente la acepta. Ya no se fuerza a sentir, ya no se exige producir, ya no se castiga por no estar como antes. Y paradójicamente, es ahí donde comienza un cambio interno. Porque la fe que deja de pelear con su propio cansancio empieza a escuchar de otra manera. No con ansiedad, no con urgencia, sino con una quietud que antes no existía. La Biblia muestra que Dios habla muchas veces en esa quietud. No en el viento fuerte, no en el fuego intenso, no en el terremoto emocional, sino en una voz suave que solo se puede escuchar cuando el ruido interno se apaga. Cuando la motivación desaparece, también desaparece mucha presión. Y en ese espacio, aunque incómodo, la fe se vuelve más receptiva. Hay creyentes que confunden esta etapa con frialdad espiritual, pero en realidad es una depuración. Se caen hábitos que estaban sostenidos solo por costumbre. Se caen prácticas hechas por obligación. Se cae en la necesidad de aparentar. Y lo que queda, aunque pequeño, es genuino. Es una fe sin maquillaje, sin intensidad forzada, sin discursos internos de exigencia. Dios permite esta pérdida de motivación porque sabe que no todo crecimiento es visible. Hay procesos subterráneos, invisibles, silenciosos, que solo ocurren cuando la superficie parece estancada. Así como una semilla crece primero hacia abajo antes de brotar hacia arriba, hay temporadas donde la fe se fortalece internamente mientras externamente parece débil. Muchos hombres y mujeres de la Biblia pasaron por largos periodos donde no hicieron grandes cosas, donde no sintieron impulso espiritual, donde simplemente permanecieron. Años de silencio, de anonimato, de espera. Y lejos de ser tiempo perdido, fue el tiempo que los preparó para lo que vendría después. Porque Dios no construye profundidad en medio del ruido, sino en el silencio. Hay algo importante que entender: Dios no mide la fe por la intensidad del sentimiento, sino por la fidelidad en medio del cansancio. Permanecer cuando no hay ganas, seguir creyendo cuando no hay emoción, seguir confiando cuando no hay respuestas, es una forma de fe que no se aprende en la abundancia espiritual, sino en la sequedad. Esta etapa también revela que personas buscan a Dios por lo que sienten y cuáles lo buscan por quien Él es. Cuando el beneficio emocional desaparece, la fe es puesta a prueba. Y no para destruirla, sino para purificarla. Para quitar todo lo que no es esencial y dejar solo lo verdadero. Tal vez hoy alguien siente que su fe es más débil que antes. Pero en realidad, tal vez es más honesta. Más humilde. Más consciente de su propia fragilidad. Y eso, lejos de alejar a Dios, lo atrae. Porque la Biblia muestra que Dios se acerca a los corazones quebrantados, no a los autosuficientes. La falta de motivación espiritual no siempre necesita una solución inmediata. A veces necesita tiempo. Tiempo para descansar, para sanar, para reajustar expectativas. Y Dios no tiene prisa en estos procesos. Él trabaja con paciencia, con cuidado, con respeto por el ritmo interno de cada persona. Esta etapa no dura para siempre, aunque así se sienta. La Biblia muestra que después del silencio, Dios vuelve a hablar. Después de la sequedad, vuelve el agua. Después del cansancio, llega la renovación. Pero esa renovación no es igual a la anterior. Es más profunda, menos dependiente de emociones, más firme. Y aunque todavía no se sienta la fuerza, aunque la motivación no haya regresado, algo ya está cambiando. Algo se está ordenando por dentro. Algo se está fortaleciendo en silencio. Y esa fe que hoy parece pequeña, cansada y quieta, está siendo preparada para sostener cosas que antes no habría podido soportar. Con el paso del tiempo, la persona empieza a notar algo sutil, aunque la motivación no ha regresado por completo, la fe ya no se siente tan pesada como antes. Ya no hay tanta lucha interna, ya no hay tanta culpa,
ya no hay tanta ansiedad por sentir algo. La fe se vuelve más simple, más silenciosa, más estable. Y esa estabilidad